algunos de los márgenes que se utilizan para la toma de decisiones, como es el margen de contribución. Aquí sería, este es el margen de contribución. Otro que tenemos es en utilidad de operación. Este es otro que sería el margen de la utilidad de operación. Otro que sería la utilidad antes de impuestos, por ejemplo, y el principal de ellos, muy empleado, no tanto que sea muy útil, sino muy empleado, pues es el margen de utilidad neta, que sería el ROI, rendimiento sobre la inversión. No, el ROS, ese es el ROS. ROS, que quiere decir rendimiento sobre ventas. Rendimiento sobre ventas, que sería dividir utilidad neta entre las ventas totales para obtener ese margen. Bien, básicamente este es el método, no tiene mucho más. Gracias.